Bueno, yo creo que aquí de partida creo que hay un problema cuando planteamos que dos posiciones contrarias en este caso son las dos respetables. Yo lo siento, pero no. Los derechos humanos se cumplen o no se cumplen. Y si estás en contra de cumplirlos, tu opinión es una mierda. Así de claro. Buenas tardes, Israel Ruiz Salmón, número 1 de Izquierda Unida. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantado de poder estar con vosotros y a vuestra disposición para lo que queráis preguntar. Estamos grabando a jueves, acá es el pleno del Ayuntamiento de Santander, y un pleno pues, que yo creo que ha estado en la actualidad ya no de Santander, sino de Cantabria y de toda España, porque venimos de una tragedia pues tan grande como la del Bocal. Vamos, por empezar por algo de todo lo que ha pasado desde el Bocal. Lo primero, el auto de la jueza, ¿no?, que ha hablado pues, de la responsabilidad, sobre todo más del gobierno de España, de Costas, ¿no?, en lo que es el mantenimiento de la infraestructura. No sé cómo es eso de cara al Ayuntamiento de Santander, si les exime completamente a ellos de responsabilidad o si aún así Gemma Igual, su equipo de gobierno, debería tener cierta responsabilidad en todo lo sucedido. Bueno, yo creo que en este asunto además tenemos que hablar con cautela porque hay un proceso judicial en marcha y sobre todo por la trascendencia que tiene al hablar de que ha habido 6 víctimas mortales y poco de lo que hablemos yo creo que va a trasladar consuelo a sus familiares. Sí que es cierto que en las últimas noticias que hemos tenido sobre el auto lo que hace es que achaca una responsabilidad sobre mantenimiento a Costas, que es una responsabilidad del Gobierno de España, pero todavía no se ha hablado en ningún caso de la parte de invigilando, es decir, en materia de seguridad, quién tiene la responsabilidad, que parece a priori que es el Ayuntamiento por todas las noticias que hemos tenido al respecto y porque no podemos obviar que son instalaciones que en todo caso están en el municipio y que además han recibido numerosos avisos que ya se han mostrado, no solo de vecinos por teléfono, sino también directamente al propio ayuntamiento, con lo cual bueno, estaremos pendientes y en todo caso bueno, pues lo que la justicia dirima irá por un lado y luego en el ámbito político yo creo que se circunscribe más al ámbito del ayuntamiento y corresponderá a los compañeros allí que hablen. Hay que decir que el aviso que comentas tú, o sea, hubo un aviso el día anterior y o sea, sí que generó una reacción, pero no generó la reacción adecuada que hubiera llevado hasta el precintado del sitio, ¿no? No sé cómo valoráis eso y si creéis que ha habido más negligencias aparte de la que se está hablando, ¿no?, de la propia policía local, si ha habido en esa cadena de avisos más negligencias. Bueno, yo desconozco el detalle de todo el proceso. Lo que sí que ha quedado demostrado es que el aviso que hubo el día antes del accidente no ha sido el único, ha sido el último. Pero previamente ha habido muchos más avisos de vecinos que han alertado sobre la situación de las instalaciones y por tanto yo creo que eso se tendrá en cuenta en todo el proceso, pero no puedo añadir mucho más. Y bueno, vosotros habéis hablando ya un poco de lo que es la parte puramente política. Hubo un pleno extraordinario y vosotros hablasteis de que el Partido Popular, dijimos igual, no os dieron explicaciones de nada, ¿no? No sé si a día de hoy habéis tenido más explicaciones políticas del tema o todavía Gemma Igual creéis que no está dando lo que... Bueno, es que como yo me dedico al ámbito autonómico, las cuestiones de ámbito local las lleva el compañero Kerwin, que es concejal allí, por tanto yo no tengo más que añadir en este asunto. Vale, pues vamos a hablar un poco de los presupuestos del PP y PRC, ¿no?, que acaban de firmar ahora mismo, y vosotros comentáis que lamentabais un poco el acuerdo, ¿no? Sobre todo, fíjate, casi más lo que lamentáis que el PRC haya aceptado, ¿no?, porque entiendo que decís que le ha exigido poco al Partido Popular. Bueno, es que en este caso estamos viendo que por tercer año consecutivo, aunque vayan con retraso, el PRC ha asumido las tesis del Partido Popular, especialmente en materia fiscal. Es decir, no hay cambios estructurales, compra totalmente el PRC el marco del Partido Popular y si acaso consigue pequeños logros que en absoluto van a suponer el cambio que, a nuestro juicio, en Izquierda Unida creemos que merece la ciudadanía de Cantabria, mayoritariamente
que está muy alejada de esas idas y venidas que tiene el Partido Popular y el PRC. En todo caso, nosotros lo que aspiramos es precisamente a influir, como creo que todos los partidos, en la agenda política y sobre todo en mejorar la vida de la gente, y nuestro trabajo ahora fuera del Parlamento Autonómico va en el sentido de, bueno, dentro de un año habrá elecciones y por tanto el pelear por estar dentro del Parlamento y darle un vuelco para que no siga gobernando la derecha en esta comunidad. Por un poco propuesto, son 3.925 millones, ¿no? Son 5% más respecto a antes. Y vosotros defenderéis incluso un presupuesto más, aparte luego hablaremos en qué, ¿no? Pero de más dinero, entiendo, ¿no? Bueno, es que siempre hemos de tener en cuenta que cuando gobierna la derecha, en este caso el Partido Popular, lo que plantea es hacer una rebaja fiscal general que realmente no es que beneficie al común de los mortales, sino que realmente lo que se está haciendo es una rebaja fiscal que mayoritariamente beneficia a quien más patrimonio tiene, a quien más renta tiene. Nosotros apostamos precisamente porque haya una redistribución en el sentido de que esa fiscalidad que evidentemente hay y va a haber en cualquier comunidad, en cualquier ayuntamiento, que tenga que tener una progresividad para que no soporten precisamente quienes menos tienen la mayor parte del estado de bienestar tal y como lo conocemos aquí, y que precisamente esos impuestos luego repercutan en esos servicios públicos que nosotros defendemos y que desgraciadamente creemos que se están minorando, que están afectando directamente, y lo estamos viendo en recortes, por ejemplo, en el ámbito sanitario, o las dificultades para poder sacar adelante la adecuación salarial en el ámbito docente. Por tanto, nosotros seguimos insistiendo en que podría haber sido unos presupuestos expansivos en los cuales, evidentemente, no tengamos esa rebaja fiscal generalizada que no beneficia a la gente, tal y como lo consideramos, y que pongamos el énfasis en la protección y en el refuerzo de los servicios públicos, que son los que al final atienden a todo el mundo. Como has hablado de docentes, vamos a empezar por médicos y docentes, ¿no? Que son como los dos grandes colectivos que han estado en huelga estos días. Empezando un poco por los médicos, tenía un poco los datos, que 28.000 citas pendientes, ¿no? Y más de 600 operaciones solo por la huelga, ¿no? El consejero del PP ha dicho que era una huelga contra el ministerio, no contra ellos. No sé vosotros cómo valoráis esa huelga médica que ha habido. Bueno, en este caso yo creo que evidentemente cualquier colectivo trabajador tiene derecho a manifestarse y en este caso manifestar sus diferencias con el acuerdo marco que se está planteando por parte del Ministerio. Lo que en absoluto compartimos es la tesis que defiende el consejero de que esto es una responsabilidad en exclusiva del Ministerio, toda vez que cuando él ha sacado adelante algún acuerdo lo ha hecho con un sindicato médico, pero no con los representantes de los sindicatos, los representantes de los trabajadores del Servicio Cántabro de Salud en su totalidad. El sindicato médico representa una parte exclusiva que es el sector médico, pero el Servicio Cántabro de Salud tiene su comité de empresa que representa a todos los profesionales que trabajan dentro del Servicio Cántabro de Salud, y con un comité de empresa con el que el consejero no se reúne y no saca adelante acuerdos. En nuestro caso, lo que consideramos es que este acuerdo marco que se ha planteado desde el Ministerio supone avances, y esto es obvio y además lo reconoce cualquier sector sanitario. Sí que hay avances, porque estamos hablando de que el anterior acuerdo marco se plantea desde 2003, con lo cual 20 años después las mejoras están ahí. Evidentemente, claro que siempre hay mejoras, y nosotros lo que planteamos es que esas mejoras se puedan incorporar en el debate parlamentario una vez que se ponga encima de la mesa en el Congreso de los Diputados, y que esas mejoras que actualmente no consideran una parte del sector médico, no toda la parte, porque el resto de sindicatos también representan al personal médico, pues que lo puedan llevar a cabo a través de enmiendas que puedan hacer los distintos grupos parlamentarios, pero ya con una tramitación y que efectivamente haya las mejoras que necesita todo el sector. Y bueno, dentro de la huelga ha habido un pequeño problema, pero que es que el propio sindicato médico se ha quejado de que los servicios médicos que eran excesivos, que eran demasiado. No sé yo cómo lo valoráis vosotros ahí también, desde la vista del médico y también desde la vista de los pacientes que se ven afectados.
Bueno, estamos hablando de que cuando existen unas protestas o unas huelgas en servicios públicos que atienden a la gente de forma cotidiana, y evidentemente la salud es algo que afecta directamente a la vida diaria de la gente, por supuesto que va a afectar al paciente y evidentemente tiene que haber unos servicios mínimos. El hecho de que sean abusivos o no corresponde precisamente a los propios afectados el denunciarlo, y si ellos consideran que han sido abusivos, pues tendrán que trasladárselo al consejero, y en el futuro, si consideran que se tiene que modificar, pues pelear por ello, pues, si sigue manteniendo las protestas y la huelga. Nosotros creemos precisamente que esto podría encauzarse si se comienza la tramitación parlamentaria en el Congreso, de forma que todas aquellas propuestas que se quieran hacer, y que evidentemente nosotros desde Izquierda Unida consideramos que el acuerdo marco es un punto de inicio para esa tramitación parlamentaria y que se pueden incorporar mejoras, pues que se haga, pero en ningún caso bloquearlo, porque el bloqueo lo único que supone es que se seguirá continuando con el estatuto tal y como está ahora desde 2003, y que en absoluto entonces se transformarían en las mejoras que de facto sí que hay ya en ese acuerdo. Vamos con profesores, porque tenemos reciente, el 19 de marzo, el acuerdo salarial entre los docentes, ¿no? Y esto fue una exigencia de Paula, del PRC, para firmar los acuerdos de presupuestos con el Partido Popular. Yo no sé cómo valoráis primero, si creéis que esto es mérito del PRC y que el PP lo ha aceptado por aceptarlo, o creéis que el PP de verdad tenía intención de subirles el salario, o si creéis que incluso es insuficiente, pese a la subida que ha habido. Bueno, yo creo que en todo caso el acuerdo será mérito de quienes han estado ahí peleando durante meses y meses, que son los docentes, la Junta de Personal Docente, y que representan a 9.000 profesionales del ámbito sobre todo de la educación pública. En este sentido, que se incorpore a esa negociación es un elemento más de todo ese trayecto que se ha llevado a cabo. Ojalá que se hubiese llevado a cabo antes, sin necesidad de condicionarlo a unos presupuestos, porque al final, en definitiva, se han condicionado a que hubiese presupuestos, y nuestra postura, y también la Junta de Personal Docente, era que en ningún caso se tendría que condicionar a que hubiese presupuestos, sino que se tenía que sacar adelante como se sacan adelante acuerdos con otros sectores. Por ejemplo, hablábamos del sector sanitario, que se han sacado sin necesidad de condicionarlo a que hubiese partida presupuestaria. Entonces, bienvenida sea la adaptación salarial y también las mejoras que quedan pendientes, porque no podemos obviar que estamos en un ámbito en el que las ratios tienen que seguir mejorando, hay una carga burocrática muy importante, tenemos que seguir apostando por reforzar la educación inclusiva y la atención a la diversidad dentro de la educación, y todas esas materias siguen estando pendientes. Además de que nosotros desde Izquierda Unida creemos que hay que reforzar la red pública de educación y no ese trasvase que estamos viendo que se está haciendo hacia la concertada privada. Eso ha habido, lo habéis denunciado en los dos, fíjate, hemos hablado de médicos y de profesores, ¿no? En los dos ámbitos, el trasvase, ¿en qué? En el médicos creo que lo entendemos más fácil, pero en educación, ¿en qué se materializa un trasvase de la pública a la privada? Pues por ejemplo que los recursos que normalmente se aumentan en porcentaje en los presupuestos, cada presupuesto añade más cantidad de dinero a cada sector, educación, sanidad, servicios sociales, justicia, etcétera. Pues lo que nosotros consideramos es que esos aumentos deberían repercutirse en la red pública y que no acabasen parcialmente en la red concertada privada, porque entendemos que ahí solo se está atendiendo a un sector que además es minoritario, y nosotros apostamos por una educación que responda a todo el mundo sin distinción, y en esas vamos a seguir, tanto en el ámbito de la educación como evidentemente en el ámbito sanitario, peleando y luchando para que ese acuerdo con Santa Clotilde pues, no finalice tal y como está previsto, porque lo que supone ya no es el hecho de trasvasar dinero público a una entidad privada, sino que es una hipoteca para los futuros gobiernos que vengan, con independencia de que sea el suyo o que sean otros colores los que están gobernando. Es una completa irresponsabilidad
trabajar en esa línea, y nosotros seguimos diciendo que precisamente si se van a dar más de 200 millones a esta entidad privada, porque esos más de 200 millones nos repercuten directamente en el refuerzo de la sanidad pública, que para empezar tiene necesidades importantes en la atención primaria, donde tenemos cada verano, y lo vamos a ver en las próximas semanas, como evidentemente los profesionales de la salud se cogen vacaciones porque tienen derecho como cualquier otro trabajador o trabajadora, pero vemos que en consultorios, por ejemplo, como en mi municipio, en un pueblo pequeño de 1.700 habitantes, Río Tuerto, que tenemos entre 2 y 3 semanas ausencia de médico total. Tenemos que desplazarnos a otro municipio para poder ser atendidos. ¿Por qué no se destina ese dinero a reforzar el ámbito de la atención primaria y también, por qué no, de las especialidades, no solo en el ámbito de atención primaria, sino también en el ámbito de los hospitales, no solo en el hospital de Valdecilla, sino que tenemos el de Sierra Llana, tenemos el de Tres Mares y tenemos el de Laredo. Hablando de sanidad privada, creo que el último, más allá de Santa Cruz, el último escándalo ha sido el de Corte Cantabria, ¿no? El trasvase de datos a la empresa Regeneron, que bueno, hemos visto que ha generado críticas, incluso algunos que estaban ahí apuntados, gente que estaba apuntada voluntaria, se ha dado de baja por ello. No es un poco cómo lo valoráis vosotros, si creéis que se ha gestionado mal las expectativas con el tema, si hay de verdad un problema en llevar los datos, o si es que puede ser en este caso, ¿no? Que sea una investigación legítima, aunque sea en manos privadas. Bueno, yo creo que lo que debería ser claro es desde el primer momento en que este proyecto, que nosotros respaldamos, evidentemente respaldamos la investigación que se quiere hacer en cohorte, por lo que supone precisamente para tener información, datos sobre la salud de las miles de personas que hay en Cantabria, una muestra muy representativa de nuestra comunidad, y que eso vaya a repercutir positivamente en futuros protocolos, diagnósticos, etcétera. Evidentemente nosotros respaldamos la investigación en materia de salud. Lo que queremos es que los recursos públicos que se están poniendo en esa investigación repercutan directamente en el ámbito público, y cuando existe una aparente opacidad con determinados datos que pueden acabar en manos privadas, en empresas en este caso como farmacéuticas, que ni siquiera son del ámbito de nuestro país, sino que es el capital extranjero, desconocemos qué se va a hacer con esos datos y qué implicaciones tiene. Yo entiendo la preocupación de la gente, y evidentemente desde el proyecto tendrán que dar explicaciones. ¿Crees que aunque se haya mandado a Estados Unidos, se haya acordado una filial estadounidense, una farmacéutica estadounidense, ¿crees que se podía haber hecho el acuerdo mejor, o para vosotros es una línea roja ese acuerdo? No entiendo la pregunta. O sea, si vosotros imagínate que si fueras tú el consejero de Sanidad, ¿no? ¿Podrías llegar a ese acuerdo a cambio de que dieran al Servicio Canario de Salud algo? ¿O para ti firmar con una farmacéutica estadounidense es una línea roja? Para mí lo que es una línea roja es que no haya una transparencia desde el primer momento. Si desde el primer momento se establece, y así lo consideran los ciudadanos cuando firman esa autorización, que va a haber una colaboración con entidades públicas, pero también con otro tipo de entidades, porque en ningún caso estamos hablando de entidades de carácter social, cooperativas o de otro índole que pueda estar vinculado a lo público, al ámbito incluso de nuestra comunidad o de nuestro país, sino que directamente nos hemos encontrado con la noticia de que se ha firmado con una empresa estadounidense, en este caso farmacéutica, y que por lo que conocemos también hay detrás pues determinadas cuestiones vinculadas al ámbito judicial que se escapan de este ámbito, pero que tienen una trayectoria, y nosotros lo que consideramos es que lo que debería haber es transparencia desde el primer momento, y que la gente, cuando autoriza algo, cuando cede sus datos, lo haga con la mayor de las transparencias. Vamos a hablar un poco de vivienda, porque volvemos un poco a los presupuestos. Se ha puesto una medida, sobre todo en tema de vivienda joven, a tema de avales, y algo se está avanzando ya en los presupuestos, avanzaban que se va a construir más vivienda social. Y no sé si para vosotros es suficiente para resolver el problema, o si vosotros esperáis algo más ambicioso. Bueno, en este caso nosotros, la postura de Izquierda Unida está muy lejana de lo que el Partido Popular está planteando desde el Gobierno de Cantabria, pese a que nosotros sí que tenemos la voluntad, y así lo hemos demostrado planteando enmiendas y propuestas a su ley de vivienda. Nosotros creemos que van por un camino desacertado totalmente, y que el renunciar a medidas que podían llevar a cabo
en muy poquito tiempo, como declarar zonas tensionadas para que los alquileres no suban desproporcionadamente como está ocurriendo. Estamos hablando de que declarar zonas tensionadas buena parte de Cantabria, pero especialmente los núcleos de población donde se ve evidentemente, como Santander, Torrelavega, Castro, Laredo, el ámbito sobre todo costero, están renunciando a ese planteamiento, y en otros lugares se está llevando a cabo. La última noticia de Navarra, cuando se han declarado zonas tensionadas, es que el alquiler ha bajado un 8%, es decir, son medidas que funcionan. En nuestro caso, además, creemos que se debería construir, evidentemente, vivienda, pero se debería hacer desde lo público, y no con esas colaboraciones, como llaman, público-privadas, que al final lo que hacen es construir, construir y construir, en este caso no demasiado, pero que luego esas viviendas en ningún caso se blindan para el Estado, para la Administración, para tener un parque público. Nosotros lo que defendemos es que aquella construcción que se haga con dinero público, que se quede en el parque público y que se blinde, es decir, que cuando una familia quiera acceder, que acceda mediante alquiler, pero que la propiedad sea siempre de la Administración, y en el momento en que esa familia pasen los años y ya no quiera continuar, bueno, pues que se vaya a otra vivienda y esa vivienda quede disponible para otra familia, pero siempre que sea una propiedad del Estado. Nosotros además creemos que se puede hacer mucho más, y además recientemente se ha aprobado por parte del Gobierno central un decreto en materia de vivienda que tiene en vigor durante este mes, antes de la convalidación, que no sabemos si se va a producir o no, y nosotros sí que estamos llamando a los inquilinos, a las inquilinas, a que soliciten esa prórroga de 2 años lo antes posible a sus caseros, para que precisamente no se vean sometidos a los grandes abusos que desgraciadamente se llevan a cabo en materia de vivienda, cuando debería ser algo blindado para la protección social, porque todo el mundo necesitamos un hogar donde vivir, y en ningún caso la vivienda debería ser un objeto de especulación, como estamos viendo, no solo por las subidas abusivas en materia de alquiler residencial, sino también ese vaso comunicante que existe en materia de vivienda de uso turístico, que estamos viendo como lo que está suponiendo es que se merma el parque de vivienda para uso residencial, pero además, al mermarse, aumenta todavía más el alquiler, y realmente lo que está suponiendo es un trasvase de los salarios de la clase trabajadora a los bolsillos de sus caseros. Fundamentalmente, lo que ingresan a final de mes, buena parte de ellos se tiene que ir directamente al bolsillo de su casero, con lo cual es bastante difícil poder desarrollar un proyecto de vida digno cuando estás siempre con la preocupación de qué va a ser de mi vivienda, si me van a prorrogar o no, y cuánto me van a subir. Sí, bueno, vamos a empezar primero por los turísticos, ¿no? Que el gobierno de España, de Cantabria, sacó su decreto sobre las viviendas de uso turístico, y vosotros lo habéis criticado bastante porque vosotros decís que le pasa el marrón a los ayuntamientos, ¿no? Vosotros, o sea, ¿cuál era vuestra idea de decreto de viviendas de uso turístico? De hecho, nosotros hicimos propuestas desde Izquierda Unida al decreto de viviendas de uso turístico del Gobierno de Cantabria, un decreto que por cierto, ha conseguido poner de acuerdo a todo el mundo en que a nadie le parece bien el decreto. Ya no estamos hablando solo de la postura de Izquierda Unida, sino también estamos hablando del propio sector turístico, que no le parece bien el decreto que se ha hecho. ¿Por qué? Porque básicamente traslada la pelota a los ayuntamientos, y en lugar de tener un marco común estable y que permita cierta flexibilidad a los ayuntamientos, lo que estamos viendo es que puede haber 102 marcos en materia de turismo en el ámbito de Cantabria. Nuestra propuesta que era que ese marco fuese común y que, por ejemplo, hubiese cierta flexibilidad para que en cada ayuntamiento pudiesen, en función de si es un ayuntamiento más o menos turístico, poder aplicar unas medidas u otras. Pero en todo caso tiene que ser Cantabria, porque es un problema global, no es un problema solo de Santander, de Laredo, de Río Tuerto o de Liérganes, es un problema global que afecta a todo el mundo, y por tanto el marco debería ser también global. Uh-huh. Y luego, bueno, vamos tema de alquiler residencial, ¿no? Has hablado de los problemas que había de cara de que la persona que alquila, a la hora de pagar, que ya se cubre una parte importante de su salario, ¿no? ¿Cómo haríais vosotros para conjugar eso con que el arrendador no, quiera alquilar? Que es una cosa ahí que siempre estamos entendiendo que son fuerzas desiguales, ¿no? Que el arrendador tiene más fuerza que el arrendatario ahora mismo por la escasez de vivienda, pero claro, ¿hasta qué punto podemos
limitar al arrendatario para ayudar al arrendador para ayudar a la persona que alquila? Bueno, desde el momento en que la administración tiene que velar por el interés general, sería absurdo el que los inquilinos estuviesen continuamente desahuciados o no pudiesen acceder a una vivienda, porque eso no estaría respetando el interés general. El interés general también es el que hay que poner determinados límites, muchas veces topar precios, y así lo hemos hablado abiertamente, y lo hago con un paralelismo. Tenemos claro que el mercado laboral está intervenido desde el momento en que cada año el salario mínimo interprofesional se sube. Eso es una intervención directa del mercado laboral. Bueno, lo que nosotros estamos diciendo es que el mercado de la vivienda también se tiene que intervenir. ¿Cómo? Hago varias referencias. El topar los precios a través de la declaración de zonas tensionadas, que no solo implica el topar los precios, sino que existen una serie de medidas que además tienen que ser promovidas por la propia administración. Cuando lleguemos a construir viviendas, el que se blinden para que queden siempre en propiedad de la administración y que al cabo de 5 años no acaben otra vez en ese mercado libre, porque vuelve a engordar otra vez la rueda de subida de precios. Y en todo caso tener claro que el interés general está por encima del interés particular, y lo decimos abiertamente. Es decir, entendemos el derecho a la propiedad privada, claro que sí, pero también está el bien superior y el interés general de la ciudadanía, y evidentemente en este país no se han hecho bien las cosas en materia de vivienda. Por tanto, es importante poner las manos en el asunto y abordarlo cuanto antes. Y luego, bueno, hablas de desahucios, 36 desahucios en Cantabria en estos 3 meses y 2 demandas por ocupación, ¿no? Que estos son más datos que os lo he cogido de vosotros mismos. Y claro, vosotros lo que denunciáis es que se habla mucho más de ocupación que de desahucios. Claro, de hecho esos datos son los últimos que había hasta hace unos días, que han salido ya la actualización de todo 2025, y lo que sabemos es que en todo 2025 ha habido únicamente 10 demandas de ocupación en toda Cantabria, pero sabemos que hay más de 200 lanzamientos. Lanzamientos son los desahucios que se pueden producir, o que ha habido cientos de ejecuciones hipotecarias. Es decir, ya los desahucios no solo se producen por el que no puedas pagar el alquiler, es que también se plantean de alguna forma desahucios porque no puedas pagar tu hipoteca. Es decir, y cuando desde el propio gobierno, desde determinados sectores, se pone el énfasis, incluso desde el ámbito mediático, en las ocupaciones, que son minoritarias, 10 en todo 2025 en Cantabria, frente a cientos de desahucios en toda Cantabria, lo que estamos haciendo es cambiar la realidad y darle una vuelta de 180 grados. Habrá que atender precisamente las situaciones más vulnerables, que son aquellas personas que se están quedando sin hogar. El poner el énfasis en algo que es minoritario, insisto, 10 frente a cientos de desahucios, lo que obedece es a intereses totalmente distintos al interés general. Por eso nosotros decimos, y además lo planteamos en nuestras propuestas a la ley de vivienda, que lo que no se puede hacer es hacer una vivienda pensada única y exclusivamente en el propietario, en lugar de pensarla en las personas más vulnerables, porque todo el mundo necesitamos un hogar. Sí, sí. Y fíjate, yo ahí, cuando hablas de cuando una persona no es desahuciada, yo entiendo que la idea de topar alquileres y demás es para que no se produzca el desahucio, ¿no? Pero en caso de que se produzca, ¿no crees que la administración pública también debería tener ciertos mecanismos, por decirlo así, post-desahucio? Claro, y de hecho los tiene, evidentemente, la administración pública. Otra cosa es que sean insuficientes, pero la administración pública también tiene un parque público para el cual atender situaciones de alta vulnerabilidad. Lo que tenemos que tratar de evitar es llegar siempre al último caso, porque yo he estado en desahucios y he visto cómo gente se ha echado de su casa, para luego que se acabe quedando en la casa una persona que a lo mejor ya tenía 2, 3, 4 o 5 propiedades. Es que eso es lo que no puede permitir un Estado en el que se supone nos consideramos desarrollados y que queremos lo mejor para todas las personas. Por eso no podemos esperar siempre al último minuto a que sea el Estado el que solucione en última instancia la situación más deplorable que puede haber. Tenemos que poner medidas cuanto antes. Vamos a hablar de esta pandemia que había ahora con los menores extranjeros no acompañados, ¿no? Porque empezamos con el caso de Cartes, ¿no? Que acabó ahí una tensión social de, pues así, 2 grupos, que unos a favor y otros en contra, ¿no? Y yo te quiero preguntar, fíjate, una pregunta bastante amplia. En todo el proceso, ¿qué ha fallado políticamente en todo el proceso para que esté un vecino, llegamos a la manifestación y esté un vecino contra otro, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí de partida creo que hay un problema cuando planteamos que dos posiciones contrarias en este caso son las dos respetables. Yo lo siento, pero no. Los derechos humanos se cumplen o no se cumplen, y si estás en contra de cumplirlos, tu opinión es una mierda, así de claro. Y así lo hemos dicho abiertamente en el posicionamiento en materia de protección de menores. Estamos hablando de menores, las personas que vienen aquí, que están huyendo de sus países, que atraviesan todo un mar, que no quisiéramos para nadie, para nuestros hijos ni para ningún familiar. Tienen entre 14 y 17 años las personas que están ahora residiendo en Cantabria. Nosotros hemos planteado abiertamente que ha habido un error comunicativo cuando desde las dos alcaldías, tanto Cartes como Casturdiales, han hecho público que iban a tener esos centros de menores, porque de partida ya nos está garantizando la protección y la discreción que este tipo de centros deberían ocurrir. Y estoy pensando en otro tipo de centros que nada tiene que ver, pero yo creo que la gente cuando lo escuche lo va a entender. A nadie se le ocurriría decir donde hay una casa donde viven mujeres que han sufrido violencia de género, porque evidentemente lo que buscamos es su protección. Pues en el caso de los menores también. Insisto en que son casos totalmente distintos, pero creo que en símil se entiende. Aquí ha habido un error de comunicación importante, y eso ha promovido, bueno, pues que en el momento en el que estamos, determinados sectores poblacionales, pero también económicos, hay mucho interés económico y político en este caso, pues se hayan movilizado precisamente desde una posición profundamente inhumana. Porque estas personas lo único que necesitan es un lugar donde poder vivir. Son personas además que ya tienen un proceso formativo, educativo y posteriormente laboral, es decir, se incorporan al mundo laboral antes que precisamente los nacionales. Los nacionales normalmente, como tenemos una vida habitualmente más acomodada, pues tenemos la posibilidad de estudiar, y muchos de nosotros estudiamos o FPs o estudiamos en la universidad, con lo cual nos incorporamos al mercado laboral mucho más tarde. Esta gente se tiene que incorporar una vez que cumple la mayoría de edad, porque a partir de que cumple la mayoría de edad ya no hay una administración que les sostenga. Por eso en los centros de menores se está trabajando con ellos, y por eso precisamente nosotros hemos hecho pedagogía, no solo en nuestras redes sociales, sino que además organizamos una charla y contamos con uno de estos chavales que ahora tiene 20 y tantos y trabaja en una gasolinera, como puede trabajar cualquier otra persona que reside aquí, pero que en su momento vino en una patera y vino con una mano delante y una detrás. Vino a un país en el que no dominaba el idioma, un país totalmente desconocido, y yo honestamente no le deseo una vida así a nadie, porque tener que huir de tu casa no lo quiere nadie. Yo no conozco a nadie que quiera irse voluntariamente de donde vive, alejarse de sus familiares. No conozco a nadie. Bueno, entonces en este sentido yo creo que deberíamos volver a recuperar esos valores humanos que la sociedad no debería perder nunca. Le duele perdón por la neta, pero cuando alguna vez le digo a mi madre que igual me voy a Madrid, la duele. Imagínate, ¿no? Claro, Madrid, que está a 4 horas y te bajas en tren. Bueno, tren. Fíjate, después de esto vino de Cartes, vino Casturdiales, y además justo coincidió que hubo unos incidentes en ese centro que quizás incendió más el debate público. No sé cómo valoráis vosotros esos incidentes y sobre todo la reacción después de los incidentes. Bueno, es que los incidentes fueron única y exclusivamente que unos chavales llegaron un poquito más tarde de la hora que tenían que entrar. Yo no sé cuál es la vida de cada uno de los jóvenes nacionales que vivimos aquí, pero más de uno habremos llegado un poquito más tarde de la hora que nos habían dicho nuestros padres, y no por tanto se ha puesto en marcha todo un protocolo que parece evidentemente exagerado cuando cuando salen pues las patrullas de policía, las ambulancias. Entiendo que hay un protocolo, pero evidentemente eso lo que supone, las sirenas, lo que supone es más alarma en el pueblo. Yo entiendo esa alarma cuando ves tanto coche yendo y viniendo, pero la realidad es que los chavales pues habían llegado más tarde y lo que tuvieron es una bronca que no podían llegar más tarde. Pero insisto, yo no conozco a ningún joven que no haya llegado nunca tarde a casa. Sí, vas a pasar a Mercosur, que hemos tenido de estos días también un poco de lío con el tema, porque bueno, vosotros desde el primer momento os habéis posicionado contra Mercosur, y bueno, no sé qué consecuencias esperáis, y luego cómo valoráis que dentro de que se ha producido el acuerdo ha habido esa mejora con el tema de la protección al campo a través de ciertos mecanismos, ¿no?
Bueno, en el caso de Mercosur, para quien no sepa lo que es un acuerdo transnacional que existe entre los países de la Unión Europea y determinados países de Latinoamérica, por el cual básicamente lo que iba a haber es un intercambio de productos, en lo cual desde Europa hacia Latinoamérica se iba a enviar producto de alto valor añadido, fundamentalmente coches del sector de la automoción, y desde Latinoamérica se iba a traer productos vinculados a la alimentación. ¿Qué ocurre? Que ya de partida estamos en una situación de profunda desigualdad, pero es que además lo que tenemos que ser conscientes es de las implicaciones, en este caso, que tienen para el sector primario, no solo de España, sino particularmente de Cantabria, porque en ese acuerdo no se protegía precisamente que en Europa los estándares de calidad, de salud, de protección de los derechos de los trabajadores o en materia de bienestar animal son muchísimo más altos que en otros países fuera de la Unión Europea, y eso no se garantizaba en ese acuerdo. Por lo tanto, lo que estábamos haciendo es plantear abiertamente una competencia desleal. Nuestros productores, nuestros ganaderos y agricultores tenían que vender, competir con su producto, que tienen unas mayores exigencias y por tanto un mayor coste que el producto que viene de fuera. Nosotros sí que creemos que los acuerdos pueden ser buenos siempre y cuando existan unas salvaguardias reales. Las salvaguardias que se han planteado en este caso en absoluto plantean una protección real de nuestro sector primario, y por tanto nosotros hemos dicho que hasta aquí y que no vamos a apoyarlo. Y hay un partido que también está en contra, que es el PRC, ¿no? Pero que sin embargo hemos visto que está gobernando 3 años con el PP, y que pese a que el PP ha ido a aprobarlo en Europa, el PRC no parece haberle exigido nada en tema de Mercosur al Partido Popular de Cantabria. No sé cómo valoráis eso. Bueno, yo creo que las posturas, evidentemente, cada uno las tendrá que valorar, y en su caso, si quiere repercutirlo en la papeleta que meten en las elecciones, pues también. Evidentemente, en este caso está gobernando el Partido Popular y está aprobando 3 presupuestos con el PRC, pero estas votaciones, en su caso, corresponden en el ámbito europeo y sobre todo en el ámbito del Congreso de los Diputados. Entiendo que por ahí no se ha planteado nada en este acuerdo de presupuestos en el ámbito autonómico, pero en todo caso, bueno, bienvenidas sea todas aquellas posturas que se alinean con las de la Izquierda Unida, que es la de proteger a nuestro sector primario. Un poco por terminar, un poco de resumen de las situaciones que tienen unidad. Hemos hablado antes de que no estáis en el Parlamento, evidentemente, ¿no? Y bueno, ahora mismo estáis un poco operando en varios ayuntamientos y demás, y de cara a las siguientes elecciones, un poco, ¿cuál es la hoja de ruta desde ahora hasta las elecciones para intentar volver a estar en el Parlamento? Bueno, pues nuestra hoja de ruta es que ya estamos en marcha pensando en 2027, evidentemente sin dejar de atender lo actual, como es, por ejemplo, el informar a la ciudadanía de que si le va a caducar su alquiler, que pida cuanto antes esa prórroga a su casero. Y en esta materia, pues nosotros lo que queremos es tratar de repetir las candidaturas que hicimos en los distintos municipios. Estamos hablando de que en 2023 presentamos candidaturas en una treintena de municipios, y también, por supuesto, al Parlamento Autonómico. Fuimos la fuerza, la coalición que más cerca se quedó de ese 5% para poder lograrlo, y esperamos que en 2027 pues poder lograrlo para precisamente tener representación en el Parlamento y poder virar esas políticas, tener influencia más allá de la política que se puede hacer desde el ámbito extraparlamentario, estar dentro e influir directamente en la política que en definitiva buscamos para mejorar la vida de la gente. ¿Cómo van las negociaciones con Podemos? ¿Repetís papeleta tanto Parlamento como ayuntamientos? O... Bueno, de momento, como estamos hablando, yo soy bastante prudente y la voluntad de ambas partes es sacar adelante un acuerdo que nos sitúe a ambos en el Parlamento de Cantabria, pero evidentemente, como estamos hablando con discreción, pues eso en todo caso lo comunicaremos conjuntamente junto a otras fuerzas que se quieran sumar. Eso te quería preguntar porque estos últimos años ha habido una fuerza nueva a la izquierda del PSOE, ¿no? Que es Cantabristas, una fuerza de corte regionalista, y en las últimas elecciones al Parlamento, sumando vuestros votos de cantabristas, hubierais entrado. Y entiendo que no me vas a contar tal cual, pero ¿se ha planteado la idea de ir juntos? Sí. Y ellos han dicho que no. Se ha planteado para las... Se ha planteado en 2019, se ha planteado en 2023 y se ha planteado para 2027, y en todas las convocatorias nos han dicho que no. No, o sea, imposible. No le ves ninguna... Yo creo,
yo creo que la respuesta es bastante clara. Sí. Y ya pues por cerrar un poco, imaginémonos que entra al Parlamento, ¿no? Y las opciones que hay mayoritarias, ¿con quién creéis que podéis darle el gobierno? ¿Con quién creéis que podrías gobernar? Bueno, evidentemente las derechas no van a gobernar con nuestro voto, por lo tanto nosotros estamos abiertos a llegar a acuerdos con las otras fuerzas que estén disponibles en el Parlamento, pero también porque tenemos experiencia de gobiernos municipales en los cuales hemos llegado ya a acuerdos. Yo estoy gobernando en el Ayuntamiento de Río Tuerto, en este caso con el PRC, pero hemos gobernado en otros ayuntamientos con PRC y con PSOE, Cabezón, Reynosa, Laredo, etcétera. O sea que tenemos experiencia precisamente y trabajo anterior en los distintos ayuntamientos, y yo creo que es una cuestión a tener en cuenta a la hora de sacar adelante más trabajo y sobre todo llegar al Parlamento de Cantabria y otros ayuntamientos como ya estamos en Santander, Torrelavega, en Trambasaguas, Los Corrales, etcétera. No, pues agradecerte mucho la disposición a la entrevista y desearte suerte para ello. Muchísimas gracias.